Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Hola familia, Pastor Willy, muy buenas noches. ¿Todo bien? Excelente. Muy buenas noches familia. Es un honor, como cada noche, poder reunirnos para compartir su palabra. Y vamos a comenzar orando como siempre lo hacemos. Tenemos algunas necesidades de oración y vamos a hacerlo en tanto los hermanos van conectándose. Hoy queremos orar por Estela Arce, la hermana Estela Arce, es hermana de nuestro querido Pastor Willy. Tiene un problema en su cabeza, oramos para que el Señor sea tomando el control. Hoy hablé en la tarde con Abel Guevara. Abel Guevara es un hermano que es director de un colegio en Guadalupe, esto está en Cococho, Amazonas, Perú. Es congregante del programa del café y está en Bagua ahora, internado en el hospital. Mañana van a intervenirle de una hernia inguinal a las 10 de la mañana. Así que estemos orando por Abel para que el Señor lo bendiga. Él es un hombre de fe, está muy confiado, pero necesita de nuestras oraciones, que nosotros podamos ejercitar nuestra fe al respecto. Nuestro amigo Agustín Villegas también está internado, no acá en Lima, por un problema de trombosis en sus piernas, que ya está mejor, obviamente, ya está bastante recuperado y tal. Oremos por ellos en esta noche. Caleb, Willy, Benny y yo nos ponemos de acuerdo, amén, para orar por ellos. Padre nuestro que estás en los cielos, en principio queremos darte gracias a ti por la vida que tú nos das. El milagro de la vida, Señor, estar vivos es un milagro. Que tú hayas abierto nuestros ojos esta mañana para despertar, para ver las maravillas de tu creación, es una bendición enorme. Y nosotros queremos agradecerte eso. Gracias, Señor. Todo te lo debemos a ti. Tú eres nuestro Dios, nuestro Señor. En esta noche nos ponemos de acuerdo para orar por Estela, nuestra hermana, que es hermana del pastor Willy Arce. Señor, enviamos tu palabra poderosa ya a Costa Rica, donde ella está. Tiene una afección en su cerebro, un diagnóstico así como que reservado. Señor, tú conoces todo. No hay nada que escape tu control. Y para ti no hay nada ni difícil ni imposible. Tú haces las cosas posibles, Señor. Ella es tu hija. Oramos por ella en el nombre de Jesús. Oramos por mi hermana Maggie. Ella ya está saliendo de este proceso de dengue. Señor, oramos para que seas tú restaurando cada célula de su cuerpo, cada partícula, cada órgano de su cuerpo, Señor, y seas sanándolo. En el nombre de Jesús. Encomendamos en tus manos la vida de Maggie. Señor, habla con ella, trata con ella, papá. Trata con ella. Señor, oramos también por nuestro querido Abel Guevara, tu hermano querido Abelito, que mañana a las 10 de la mañana estarán operándolo de una hernia inguinal. No es una cosa grave, no es peligrosa y tal, pero necesita ser operado. Padre, oramos para que seas tú, Señor, bendiciendo ese tiempo de operación, de cirugía, que seas tú guiando a los médicos y que todo salga en el orden correcto, Señor, como tú quieres. Amoroso Dios, encomendamos en tus manos la vida de nuestro querido Abel. Hace una hora hablé con él, con su esposa, ellos ya está internado en el hospital de Bagua. Enviamos tu poderosa palabra al hospital de Bagua para que sea bendecido nuestro querido Abel. Oramos también
por nuestro querido Agustín Villegas, que está en emergencia del Hospital Rebagliati, acá en Lima, Perú. Bendícelo, Señor, y que toda trombosis sea quitada para siempre de sus pies y que él pueda quedar completamente sano. Amoroso Dios, entregamos este tiempo en tus manos, orando por nuestra querida Beni, que es nuestra compañera fiel en este programa cada noche. Ella está primerita también. Bendigo su vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amoroso Dios, bendice a Beni, llénalo con tu gracia y con tu favor. Derrama tu poder sobreabundante sobre la vida de Beni, en el maravilloso nombre de Jesús. Gracias por la vida de Pastor Willy y de Juan González, de Emilio y de todos los que en esta noche nos acompañan y los que a lo largo de estas 1203 noches tú, Señor, nos has permitido conocer y compartir con ellos. Algunos no están, bendícelos, Dios. Donde quiera que estén, que tu amor infinito los alcance. Padre, tú eres un Dios de amor, de poder, tú no haces acepción de personas. Tú los amas entrañablemente, amorosamente. Oh Dios, bendícelos, Padre. Y donde quiera que vayan a la iglesia, que congreguen, que seas tú hablando sus corazones y llenándolos de tu dulce paz. Amoroso Dios, oramos por la paz de Jerusalén. Tan complicados ahora los israelitas, el día sábado jamás va, al menos dentro del programa de esta primera fase de intercambio de rehenes, van a devolver a 6 rehenes vivos y 4 muertos. Padre, bendice a esas familias de Israel que aún tienen la esperanza de recibir a sus familiares retenidos en Gaza, Señor, vivos. Y los que los van a recibir ya fallecidos, Señor, dale la fortaleza que ellos necesitan, Señor, para superar este difícil momento. Luego de 500 días, Señor, de cautiverio, los van a liberar. Padre, sé tú con ellos. Y a esa gente malvada de Hamás, a todos los palestinos malos y perversos, vecinos tóxicos, Señor, que quieren destruir Israel, encárgate de ellos, papá. Tú eres el Dios de Israel, que nunca los desampara. Eterno Dios, entregamos este tiempo en tus manos, orando para que tu precioso Espíritu Santo nos dé la luz y la revelación que esta noche necesitamos de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Dios no hace acepción de personas. Estuve leyendo en Hechos 10. Hay una historia interesante. Eh, Voy a tener que leerlo todo para que todos podamos entender todo el contexto. Voy a leerlo, porque si no hay cosas sueltas que luego no quedan muy claras. Así que no hay de otra que leerme todo y voy a hacerlo con todo gusto. Hechos 10, en adelante, desde el verso 1 dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Es decir, este oficial romano, militar romano, era un hombre piadoso, un hombre que oraba a Dios siempre, es lo que dice la palabra de Dios. Verso 3 dice, este vio claramente una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en la casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. El verso 7 dice, ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberlos contado todo. Él estaba en Cesarea, Jope estaba a un día de camino por ahí. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar acerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra.
el cual había todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, es decir, en una gran carpa, una gran manta, ¿no? Descendía del cielo todos los cuadrúpedos que usted y reptiles y aves del cielo que usted puede imaginar. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Es lo que le decía la voz. Entonces Pedro, un judío de judíos, dice, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa inmunda o común he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. Es tremendo, ¿verdad? El verso 21 dice, entonces Pedro descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? El verso 22 dice, ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndolos entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos. Y le acompañaron juntos unos hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Aquí hay un detalle interesante que me agradaría que tengan cuidado. Dice, entonces, entrando, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando y habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies le adoró. Mas Pedro le levantó diciéndolo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló muchos que se habían reunido, o sea, había bastante gente en la casa. Y les dijo, vosotros sabéis, acá hay un detalle tremendo. En el verso 28 dice, Pedro les dice a ellos, ¿no? Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. El verso 29 dice, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que estaba yo en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestiduras resplandecientes. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tu limosna ha sido recordada delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié a ti y tú has hecho muy bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Aleluya. Verso 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Ese es el título que hemos puesto a esta lección. Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros, el 37 dice, vosotros sabéis lo que se divulgó
por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. El verso 38 es un verso que nosotros lo hemos predicado muchas veces en este programa, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén, a quienes mataron colgándolo de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Él nos mandó a predicar, que predicáramos al pueblo y testificáramos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. He leído toda la historia, todo el relato aquí, porque necesito que ustedes tengan una idea panorámica completa de todo el escenario. Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene naciones ni razas favoritas, ni favorece a ninguna persona por su nacionalidad, lugar de nacimiento o posición social. Dios favorece y acepta a los que de cada nación se vuelven de su pecado, creen en Cristo, temen a Dios y viven en justicia. Todos los que siguen viviendo así permanecerán en el amor y en el favor de Dios. Es decir, mis hermanos, para Él no hay judío, ni griego, ni gentil, ni negro, ni blanco, ni cholo, ni cobrizo, nada. Para Él todos somos exactamente iguales. Él tiene el mismo amor por todos. Del texto que nosotros hemos leído, largo por cierto, ¿no? Podemos entender que los primeros días del cristianismo fueron muy emocionantes, después de que Jesús ya ascendió a los cielos, ¿no? Fue muerto, sepultado, resucitó al tercer día, se quedó 40 días con sus discípulos y de ahí fue ascendido al cielo. A medida que el Espíritu Santo se movía y las vidas de las personas eran cambiadas, los nuevos convertidos eran de diversas procedencias y aún el temible Saulo de Tarso se convirtió en un cristiano y éste le predicó el evangelio de Jesús a todos los gentiles. El centurión romano Cornelio fue uno de los primeros gentiles convertidos. Debido a los continuos brotes de violencia, los soldados romanos debían permanecer alerta para mantener la paz en todo Israel. Pero la mayoría de los romanos, odiados como conquistadores, no se sentían bien en la nación. Como oficial militar, Cornelio se hallaba en una posición difícil. Representaba a Roma, aunque su hogar estaba en Cesarea. Durante su permanencia en Israel, el Dios de Israel lo conquistó a él. Qué tremendo, ¿verdad? Él va como conquistador a Israel, un soldado romano, un oficial romano, pero es ahí en Cesarea, en Israel, donde el Dios de Israel lo conquistó a él. Tenía la reputación de ser un hombre piadoso que puso su fe en acción y era respetado por los judíos. Analicemos cuatro aspectos significativos en el carácter de Cornelio. Uno, buscó a Dios con intensidad, con ayuno y oración. Siempre estaba orando, clamando a Dios. Era un hombre piadoso, realmente buscaba la presencia de Dios, la comunión con Dios, la conexión con Dios. Es decir, era un oficial romano enfocado en las cosas divinas. Esa era una de las cualidades del carácter de este Cornelio. Entonces, reverenció, amó a Dios, ayunaba, oraba, y el segundo carácter que él tenía fue generoso al suplir las necesidades de otras personas. Es decir, un hombre que colaboraba con la gente que estaba en necesidad. Tres, obediente a Dios. Le dijo que debía enviar a alguien para que trajera a Pedro porque éste le enseñaría más acerca de Dios a quien ya procuraba agradar. Entonces, cuando él tiene esta teofanía, se encuentra con un ángel, el ángel le dice
necesito que envíes a unas personas a traer a Simón, de sobrenombre Pedro, porque él te va a dar palabra, él te va a enseñar. Entonces, es lo que hizo, obediente, ¿verdad? Entonces, Cornelio es un ejemplo claro de la disposición de Dios para usar medios fuera de lo común para llegar a los que desean conocerlo. Él no tiene favoritos y no se esconde de los que desean hallarlo. Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, mis hermanos, Cornelio sale y se postra ante sus pies y la adora. Entonces, obviamente, Cornelio era un hombre de fe, pero era un bebé espiritual que amaba profunda, intensamente a Dios, pero no conocía los rudimentos de la palabra. Entonces, cuando llega Pedro, él se tira, se postra ante sus pies y lo adora. Entonces Pedro lo levanta, le dice, no, yo también soy un hombre, no tienes que hacer eso. Nosotros adoramos a Dios, no a los hombres. Nos inclinamos ante Dios, doblamos nuestras rodillas delante de Dios, no ante nadie más. Es una gran lección, ¿verdad? Es una gran lección. Y no como acá los catapostólicos, ¿no? Que le besan la mano a un tío ahí que está sentado en un gran trono allá en el Vaticano y tal, ¿no? Y le dicen el santo pontífice, ¿no? Vicario de Cristo y algunos títulos así honoríficos, rimbombantes, que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Nada, absolutamente. Entonces, seguimos. Ese no es nuestro tema en esta noche. Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, rompió toda la lista de normas judías, porque los judíos no se mezclaban con la chusma, o sea, se juntaban entre ellos. Ellos tenían sus reglas, sus normas, y no deberían contaminarse con la gente del pueblo, y menos con los romanos, porque los odiaban a los romanos, porque los romanos le habían puesto las botas encima de la cabeza de los judíos, y les cobraban impuestos y les ponían una serie de obligaciones sobre el pueblo judío, y ellos le tenían bronca, ¿no? Entonces, cuando le dice que Cornelio, o sea, un oficial romano, le está pidiendo que Pedro vaya a su casa, era así como, ah, qué asco, ¿no? O sea, ¿cómo voy a ir ahí? Pero para esto el Señor ya le mostró, él sube a la azotea a orar en su casa, Pedro, y ve que un lienzo baja del cielo, un gran lienzo grande, y en ese lienzo estaban todos los animales, aves, cuadrúpedos, reptiles y todo. Y él tenía mucho hambre mientras le preparaban la comida en el primer piso. Él tenía hambre ahí y ve ahí y una voz escucha del cielo que le dice, mata y come. Y él, judío de judíos, recalcitrante también, dice, Señor, ninguna cosa común o inmunda he comido yo. Yo no puedo comer eso. Ah, qué asco. No, olvídalo. No comeré. Prefiero estar con hambre. Entonces ahí viene la voz y le dice, a lo que Dios limpió, no le llames inmundo. Él está terminando ese éxtasis de recibir esas directivas y pum, están tocando la puerta los que había enviado Cornelio, ¿no? Interesante. Entonces, él entendió el mensaje, que él no podía llamar común o inmundo a los que no eran judíos. En este caso, Cornelio era romano y la familia de él también eran romanos, ¿no? Italianos. Entonces, no tenía por qué llamarlos inmundos. Otra lección para esta noche. Entonces, cuando él entra a la casa de Cornelio, aquí encontró una audiencia hambrienta y sedienta de la palabra que no pudo reservar para sí su mensaje. Pedro sintió el respaldo de Dios cuando a causa de su predicación Dios llenó con su Espíritu Santo a esa familia romana. Se dio cuenta que no tenía otra opción que bautizarlos y recibirlos como iguales en la creciente iglesia cristiana. Se acababa de dar otro paso en llevar el Evangelio a todo el mundo. Aleluya. Quiero recordarles el pasaje harto conocido, Juan 3:16, esto lo sabe todo el mundo, hasta un bebé espiritual lo sabe, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel. No importa su credo, su nacionalidad, su color de piel, su procedencia, su lugar de nacimiento, su estatus social, su dinero. No tiene nada que ver eso. Eso no es nada delante de nuestro Señor.
Él quiere tu corazón. Él quiere tu alma. No quiere nada de lo que tú tienes. Él no quiere tu dinero. Él no quiere tus riquezas, tus tesoros, pero sí quiere tu corazón. Lo hizo todo por ti. Entonces, mis hermanos, Dios envió a su Hijo unigénito porque ama a todo el mundo. Esto obviamente le incluyó a Pablo, a Pedro, en este caso al oficial romano llamado Cornelio, y también te incluye a usted. A usted. Sí, lo incluye a usted también, independientemente de donde esté y de donde nos escuche. Él lo ama profundamente, lo ama intensamente. Podemos decir de Cornelio, de este oficial romano, era un romano piadoso y generoso. A pesar de ser un oficial del ejército invasor, se nota que era muy respetado por los judíos, respondió al llamado de Dios y animó a su familia a que lo hicieran también, que hicieran lo mismo. Es decir, cuando sientes el llamado de Dios, tu primer responsabilidad debería ser que tu entorno, tu esposa, en este caso, ¿no? Tus hijos, sigan ese llamado también. Porque lo que fue bueno para ti será bueno para tu familia. Es decir, Él quiere que tú seas salvo, tú y tu casa. Estaba el cartelero de Filipo, ¿no? Después de que, ¿no?, había estado preso Pablo ahí, ¿no? Y viene un terremoto en la noche y se caen las paredes, las cadenas se rompen y se quedan. Y el carcelero, preocupado, desesperado, viene corriendo de su casa a medianoche, porque esa hora fue el terremoto, pensando que se han escapado los presos, ¿no? Y se levanta el discípulo y dice, no, no te hagas daño, porque él se iba a clavar en su propia espada, porque lo iban a matar igual, porque se escaparon los presos. Le dijo, no, no tienes por qué hacerte daño, todos estamos aquí, nadie se ha ido. Entonces el carcelero no podía creer tal cosa y le dijo, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Interesante, ¿verdad? O sea, el testimonio de una persona puede transformar la vida de otro y de mucha gente a la vez. ¿Qué tengo que hacer yo para ser salvo? Cree en Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa misma noche los amarraron a los demás presos y se los llevó a su casa. El carcelero se llevó al apóstol ahí, él les predicó a su familia y esa misma noche se bautizaron. La salvación había llegado a esa casa. Entonces, la conversión de Cornelio ayudó a la iglesia joven a comprender que las buenas nuevas son para todos, sean judíos o gentiles. Dios llega a quienes quieren conocerlo. El Evangelio está al alcance de toda la gente. Es más, en este tiempo con las redes sociales, todos tienen un celular, un dispositivo móvil, todos pueden bajar prédicas, todos pueden entrar a su iglesia favorita, todos pueden ver el programa de Un Café con Max, pueden ver ahora los shorts, pueden ver por el YouTube. Es decir, no hay forma pues que digan, no, yo no sabía, yo no, no. Por eso cuando hay alguna familia, algún pariente me dice, ay, que no te dejas ver, que no me llamas, que ingrato y tal. Yo le digo, tú sabes que tenemos un programa, ¿verdad? Sí, ya pues. Si no me ves es porque no quieres verme. Y últimamente, pues yo no llamo al que no me llama y no busco al que no me busca, ¿no? Últimamente ya, pues, ya entré en una vejez ya, ¿no? Entonces, antes los buscaba, los llamaba, los perseguía, ahora ya no. Ahora ya no. ¿Por qué? Porque tengo gente como ustedes, maravillosas, bendecidas, con el que yo puedo conectarme con mi Señor cada noche. No necesito buscar a esos que no quieren. No quieren. Ya el Señor tocará su corazón en su momento, ¿verdad? La luz del Evangelio les llegará. Yo oro para que el Señor envíe a otras personas. Yo tengo familia, hermanas de padre y madre, que hemos llegado a 1200 noches y ellos no han visto ni un programa. Qué tan malo debo ser, ¿verdad? No se animan. Pero bueno, ese es otro rollo también. Que el Señor los coja confesados. Pero bueno, entonces mis hermanos, a la luz de Dios, a la luz de su palabra,
de su poderosa palabra o de su palabra de poder, Él nos recompensará generosamente a los que venimos con hambre y sed de su justicia. Él es el recompensador. Él es, hermanos, el que va a recompensar cada esfuerzo. Ustedes están allí, amados hermanos. Veo a Marvi de Canadá, veo a Willy de Costa Rica, veo a María Arce de Dallas, Texas, ¿no? Y los demás peruanos aquí, algunos de Ecuador también. Están aquí reunidos no porque el hermano Max les convocó, sino que es la gloriosa palabra de Dios, es el poderoso, el maravilloso, el dulce Espíritu Santo, el que los congrega. Ahí está María Rivas Barragán, ella está viajando de Chiclayo a Ferreñafe, pero está ahí, se conecta, porque tiene hambre y sed de su palabra. Y esa actitud demuestra el carácter que tiene ella de seguir alimentándose de la palabra del Señor para que tu espíritu pueda crecer, espiritualmente pueda desarrollarse para cosas más grandes. Este es un centro de entrenamiento de fe, un centro de crecimiento cristiano. Ustedes están recibiendo palabra para que puedan hacer la obra después, para que ustedes puedan conectarse, para que ustedes puedan, los programas que ustedes ven, láncela a su familia para que ellos vean también. Fue bueno para usted, será bueno para su familia. Los shorts están disponibles, Caleb los está mandando a cada uno para que ustedes a su vez los puedan distribuir. Son 3 minutos en los cuales el Señor va a hablar a su corazón. Hagamos obra de misionero. Hermanos, hay mucho que hacer. Hagamos obra de misionero. Tengamos pasión por las almas que aún no conocen la verdad. Es nuestro deber compartir lo que por gracia hemos recibido. La palabra de Dios la recibimos por gracia y por gracia la compartimos también. Fue bueno para nosotros, será bueno para nuestra familia y para nuestros seres queridos. Fuimos ministrados por la palabra y ministremos con la palabra. Ahora me llamó Abel Guevara, mi hermano del programa, también es director de un colegio en Amazonas. Él está internado en el hospital de Bagua, mañana lo van a operar a las 10 de la mañana de una hernia inguinal, ¿no? Entonces, a él le habían contado del programa del café. Entonces le dijeron, conéctate al café porque cada noche están dando palabra y tal, en plena pandemia del COVID. Pero en esos días a mí me habían internado en el hospital. Yo estaba internado por COVID, 35 días en caso extremo, de alto flujo. No me pusieron en cuidados intensivos porque no había cama para mí, ahí, en cuidados intensivos. Entonces Abel oraba por mí sin conocerme. Entra al programa y yo no estaba en el programa, ¿no? Habían otros hermanos piadosos que continuaron el programa. Interesante, ¿verdad? Yo no estaba, pero yo solamente soy una ficha cambiable en este programa. Mañana puede estar predicando Pastor Willy, puede estar predicando Juan González, puede estar predicando Daniel García, puede estar predicando Débora Ramírez desde Ecuador, o Emilio Mori, o Mónica Villón, o Lida Isabel, o María Arce, puede estar predicando Marvila desde Toronto, está haciendo mucho frío, por cierto, me envió unas fotos ahí, cómo está cubierto de nieve, qué tremendo. No sé cómo pueden vivir en tanto frío, pero bueno. Dios los bendiga, Dios les dé fuego y calor para que soporten ese frío. Entonces, mis hermanos, este es un centro de entrenamiento de fe. Yo un día puedo pedirles, por favor, que compartan la palabra. Dicho sea de paso, Abel ha compartido con nosotros, ahora está internado en el hospital de Bagua, ¿no? Pero el sábado debe salir de alta, bien, como nuevo, y estará compartiendo con nosotros su testimonio, cómo le fue y tal. Amados hermanos, tenemos mucho que hacer. Dios no hace acepción de personas. No es que tú eres rico, tú eres pobre, tú eres blanco, tú eres negro, tú eres cholo, tú eres indio, tú eres costeño, tú eres serrano. No, para Él somos exactamente iguales. Porque de tal manera amó Dios el mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ustedes vieron cómo Cornelio, un militar, un oficial romano que había invadido Israel, ¿no? Finalmente el Dios de Israel lo conquista a él. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Rompe todos los patrones, rompe todos ¿no? los, digamos que
¿cómo se llama esto? Cuando nosotros tenemos algún tipo de recelo, de reserva de no juntarse con alguien. Rompe todos esos estratos, rompe todos esos parámetros y Pedro ingresa a su casa. ¿Por qué? Porque Dios ya habló con él. Él dijo, ándate, háblales. Y esa misma noche ellos fueron bautizados, recibieron la poderosa palabra que transformó sus vidas. Así que no se calle usted, no se calle. Abra su boca y comparta la poderosa palabra. Hay gente que tiene hambre y sed de la palabra y ellos serán bendecidos porque usted les compartió. Y no se preocupe, pero yo no sé, yo no he ido al seminario, yo no soy pastor, yo no sé. No, no necesita nada de eso. Solamente abrir su boca y el Espíritu Santo lo usará a usted de una manera poderosa. Solamente atrevas, sea osado, sea osada. Abra su boca para bendecir. Hay mucha necesidad en el mundo, especialmente en estos últimos tiempos, donde hay tanta violencia, tanta maldad, tanta corrupción, tantas cosas malas pasando por el mundo. Es el momento de que su luz sea encendida para que las tinieblas desaparezcan de su vida y de la vida de su familia. Amados hermanos, muchas gracias por su amable sintonía. Gracias por sus oraciones. Oremos por Abel Guevara para que salga bien mañana de su operación a las 10 de la mañana. Oremos por el equipo de 3 días, tanto de damas como de varones. Invitemos, convoquemos y que sea el Señor haciendo su obra como siempre. Que tengan muy buenas noches, que el Señor los bendiga rica y abundantemente. Si Papá Dios lo quiere mañana en este mismo horario, estaremos compartiendo una porción más de su preciosa palabra. Hasta mientras, dulces sueños. Que el Señor los bendiga ricamente. Bendiciones, familia. Hasta mañana. Aleluya.